Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí hoy. Sé que han estado esperando este vídeo con ansias, y finalmente llegó el día. Hoy, como ya saben, nos sumergiremos en un tema que sé que les apasiona a muchísimos de ustedes, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y más específicamente vamos a hablar de esos supuestos secretos que rodean su relación, o mejor dicho, su exrelación. Últimamente han surgido una avalancha de rumores y especulaciones, así que vamos a analizarlos juntos, a diseccionarlos, y a ver qué podemos desentrañar. Antes de que empecemos con todo el contenido, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estos debates y análisis, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Es súper importante para mí y así no se pierden ninguno de mis vídeos. Realmente significa mucho para mí y me ayuda a seguir creando contenido que les guste, contenido que les resulte interesante y que les genere conversación. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Solo el nombrarlos evoca una serie de recuerdos y emociones, ¿verdad? ¿Quién no recuerda la magia que compartieron en pantalla en asteriscos en CalCap Masterisco? Su química era innegable, traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. No era solo actuación, era una conexión palpable, una energía que se sentía. Y cuando confirmaron que su relación era real, la locura se desató. De repente no eran solo dos actores talentosos, eran la pareja del momento, la pareja perfecta, los reyes de las redes sociales. Cada foto, cada vídeo, cada interacción era analizada al milímetro por sus fans, cada gesto era interpretado, cada mirada era un titular. Pero como en toda historia, no todo dura para siempre. Y lamentablemente, como ya sabemos, su relación llegó a su fin. Fue una noticia que impactó a muchos. Fue como si un cuento de hadas se hubiera roto. Y desde entonces han surgido un sinfín de teorías y especulaciones sobre los motivos de su ruptura. El Internet se llenó de hipótesis, análisis exhaustivos e incluso conspiraciones. Y es aquí donde entran en juego los secretos de los que vamos a hablar hoy. Primero que nada, quiero aclarar, y esto es crucial, que todo lo que vamos a discutir son rumores e informaciones que han circulado por Internet y por los medios de comunicación. No hay ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem sobre los motivos exactos de su separación. Ambos han mantenido un silencio respetuoso, aunque ese silencio, a veces, alimenta aún más la especulación. Así que tómenlo todo con pinzas, como diría mi abuela, y recuerden que esto es solo una recopilación de lo que se ha dicho, una suerte de radiografía de la conversación que se ha generado alrededor de este tema. Uno de los rumores más fuertes que ha circulado, y este es persistente, es que la intensa presión mediática y la constante exposición fueron demasiado para la pareja. Imagínense por un momento lo que significa vivir bajo la lupa constante de los medios y de los fans. Imagínense ser perseguidos por los paparazzi a cada paso, tener cada movimiento analizado y juzgado por millones de personas. Debe ser agotador, sofocante y poner mucha presión en una relación. No solo es la presión de mantener una imagen pública, sino también la presión de mantener una relación real y auténtica bajo esas circunstancias. Algunos dicen que esta presión fue una de las principales causas de su ruptura. Simplemente no pudieron lidiar con el escrutinio constante. La relación, en lugar de ser una fuente de alegría y apoyo, se convirtió en una carga. Otro rumor que ha resonado mucho y que está intrínsecamente ligado al primero, es el tema de las agendas apretadas y los compromisos profesionales. Tanto Hande como Kerem son actores muy solicitados, con agendas llenas de proyectos. Esto significa viajes constantes, largas jornadas de rodaje y poco tiempo para dedicarle a la relación. La logística de mantener una relación a distancia, o con muy poco tiempo para verse, ya es difícil para cualquier persona, pero cuando se combina con la presión mediática, se vuelve aún más complicado. Algunos creen que esta falta de tiempo juntos y la dificultad para mantener una conexión significativa fueron factores determinantes en su separación. Es difícil cultivar una relación, regarla, hacerla florecer, cuando ambos están constantemente viajando y trabajando. También se ha hablado mucho sobre posibles diferencias personales y de visión. Aunque en pantalla parecían la pareja perfecta, es importante recordar que son personas individuales con sus propias metas, aspiraciones y formas de ver la vida. La imagen pública, la química en pantalla, no siempre reflejan la realidad de una relación. Puede que simplemente sus caminos hayan divergido y que se hayan dado cuenta de que no eran compatibles a largo plazo.
Esto es algo que le pasa a muchas parejas, famosas o no a veces, simplemente, las cosas no funcionan, a pesar del amor que pueda haber existido. Las expectativas, los sueños, las prioridades pueden cambiar con el tiempo, y si no se alinean, la relación puede tambalearse. Otro punto que ha generado mucha especulación, y que es un poco más turbio, es la posible influencia de terceros en la relación. Se ha rumorado sobre la intromisión de representantes, familiares o incluso otros actores en su relación. No hay pruebas concretas de esto y es importante subrayarlo, pero es una teoría que ha circulado bastante. A veces las opiniones y las influencias externas pueden afectar una relación, especialmente cuando se trata de figuras públicas con mucha gente opinando sobre sus vidas. Los consejos, las críticas, las expectativas de otros pueden crear tensiones y conflictos. También hay quienes creen, y esta es una teoría un poco más conspirativa, que la relación fue una estrategia de marketing para impulsar la serie Asteriscos en Calcap Asterisco. Esta es una teoría bastante cínica, lo admito, pero no podemos descartarla por completo. En el mundo del espectáculo, a veces se utilizan las relaciones personales para generar interés mediático y promocionar proyectos. Sin embargo, la mayoría de los fans, y me incluyo, creen que su amor era real y que no se trató de una simple estrategia de marketing. La química que mostraron, la forma en que se miraban, parecían genuinas. Reducirlo todo a una estrategia de marketing sería quitarle valor a lo que vivieron. Por supuesto, también existe la posibilidad, y esta es la más sencilla y humana, de que los motivos de su ruptura sean mucho más simples y privados de lo que imaginamos. Tal vez simplemente dejaron de sentirse enamorados o se dieron cuenta de que no eran el uno para el otro. A veces las relaciones terminan sin necesidad de grandes dramas o secretos oscuros. El amor a veces se desvanece, las cosas cambian y las personas evolucionan. Independientemente de los motivos reales, lo importante, y esto es fundamental, es respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos en sus vidas y en sus carreras. Tanto Ande como Kerem son personas talentosas y exitosas, y merecen ser felices. Su relación, independientemente de cómo haya terminado, fue un capítulo importante en sus vidas, y es importante honrarlo. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que esta situación nos recuerda que las relaciones, incluso las de las celebridades, son complejas y están sujetas a muchos factores. La presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales y la influencia de terceros pueden afectar una relación, llevándola a su fin. La vida a veces se interpone en el camino del amor. También nos enseña la importancia de no idealizar las relaciones de los famosos. A menudo vemos solo la parte glamurosa y perfecta, los momentos felices compartidos en redes sociales, pero detrás de las cámaras hay personas reales con los mismos problemas y desafíos que todos nosotros. Es fácil caer en la trampa de pensar que su vida es perfecta, pero la realidad es que también enfrentan dificultades y obstáculos. Y por último nos recuerda que la vida sigue adelante. Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y han demostrado ser profesionales y personas fuertes. Les deseamos lo mejor en todo lo que hagan. Es admirable su capacidad para seguir adelante, para enfocarse en sus carreras y para mantener la dignidad a pesar de la atención mediática. En resumen, hemos explorado algunos de los rumores y especulaciones que rodean la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos hablado de la presión mediática, las agendas apretadas, las diferencias personales y la posible influencia de terceros. Pero al final, los motivos exactos de su separación son un misterio que solo ellos conocen. Lo importante es respetar su decisión y desearles lo mejor a ambos. Es un recordatorio de que las relaciones son asuntos privados, y que merecen respeto y privacidad, independientemente de la fama de las personas involucradas. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que todo lo que hemos discutido son rumores y especulaciones, y que no hay ninguna confirmación oficial sobre los motivos de su ruptura. Ahora, quiero leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante? ¿O piensan que hubo otros motivos? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leer sus ideas y opiniones. Me interesa saber qué piensan, qué teorías les parecen más plausibles, y cómo interpretan el silencio de ambos. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor.
Si les gustó este vídeo, por favor denle un like y compártanlo con sus amigos. Y si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento. Suscríbanse para no perderse ninguno de mis vídeos. Prometo seguir trayendo contenido interesante y entretenido para ustedes. Gracias por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.